¿Cómo se explica este resultado de José Antonio Kast ayer liderando en primer lugar, ¿cierto?, en esta primera vuelta, una candidatura que en algún momento partió como testimonial? Como que uno decía, oye, debería haber llegado a un acuerdo con Sichel, qué sé yo, le puede quitar unos puntos, pero me parece que hace 3, 4, 5 meses un país, un Chile, que votó por cambiar la Constitución, un país que votó justamente por apruebo, hoy día le da mayoría a un candidato del rechazo. ¿Cómo se puede explicar eso? No tengo idea. Me encanta esa respuesta. Así quedamos todos, los expertos incluso. No, yo tengo ideas, hay ideas claras al respecto. Yo creo que en verdad, a ver, los candidatos se construyen en función del otro, normalmente. Y en ese sentido, el discurso de un candidato se va en el proceso construyendo, en la medida que el otro también va hablando, o los otros van hablando. Y yo creo que en ese sentido, Kast partió como siempre fue, ha sido su estilo los últimos, no sé, 20, 30 años en la política, pero también fue intuyendo bien en sus distintos procesos de campaña, en los debates, fue entendiendo también que efectivamente lo que él tenía como activos, que son esencialmente el tema de la mano dura, el tema de la certeza, el tema del orden, que siempre ha sido parte de su ethos, de su esencia, claro, como marca política, era muy contingente con el Chile actual y la cosa de mirar para dos lados, para el sur, en la Araucanía, y para el norte, que como ya ayer lo ha mostrado los resultados, el tema de los migrantes. Y él, en una retórica muy simple, muy básica... ¿Es un punto importante el tema de los migrantes? Sí, claro, es fundamental. Y en una retórica muy simple, muy directa, él le fue dando soluciones a las personas, hizo una zanja de 3x3, lo conversamos la semana pasada también, en la franja electoral, y de alguna forma eso te va generando una empatía, una otredad con la población, con el electorado, que en contraposición, pues yo siempre te digo que las candidaturas se arman en función del otro también, y de lo que uno es, obviamente. Y tú, por otro lado, ibas mirando lo que era el otro player importante, que era Boric, y Boric seguía con ese discurso más bien poético, atractivo, muy atractivo, como el arbolito, que se pasea del norte a sur. Él partió hablando en la franja electoral de que era un candidato que venía de Punta Arenas. Claro. Y eso no permeó, porque ese lenguaje, y yo creo que en eso pues ya no vamos a estar de acuerdo, es un lenguaje claramente de élite, progresista, urbana, más bien joven. Y cuando ustedes vieron ayer el cierre de campaña, con eso termino, de Boric, y la Cámara hacía las tomas, eran cabros muy jóvenes, estudiantes o egresados, qué sé yo, pero gente muy joven, con un biotipo y un perfil ajeno a un país que es bastante más diverso que eso. O sea, yo creo que ahí está el tema, de un tema de lectura, pero ¿te parece, y de empatía. Y luego, Yanna, a ver, la contraposición de un discurso que tiene que ver directamente con la seguridad, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que es un discurso claramente necesario, pero que fue el fuerte de Kast, claro, frente a un Gabriel Boric que siempre llama a la unidad y siempre llama a la diversidad, que pareciera que son los temas, como dices tú, más importantes para la gente más joven. Sin embargo, para la clase media, fuerza trabajadora del país, pareciera que lo más importante es la seguridad, ¿o me equivoco? Es que ahí está la confusión que podemos tener, Yo no tengo la respuesta de verdad, creo que tenemos que reflexionar mucho. Pero cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando solamente de orden público. La ciudadanía que salió a la calle en el estallido sentía vulnerabilidad y miedo respecto a la precariedad de los servicios básicos. Exactamente. Respecto a la salud, la educación. Se enferma, una enfermedad catastrófica te significa la ruina. Tú puedes estar en una situación de no pobre, y basta que nazca un hijo, que jubile un miembro del hogar, o que se enferme, o que tengas un accidente, y caes inmediatamente de nuevo en la pobreza. Destruye la economía del hogar. Si entendemos el miedo como un concepto más amplio que solo la seguridad pública, la delincuencia, yo creo que esto es un fenómeno que obedece más bien al ingreso de nuevos votantes. Salieron votantes y entraron nuevos votantes. ¿Qué es lo que ocurrió el año 2017 con la elección de Piñera? Piñera fue una sorpresa, ganó holgadamente con el 54%. Sí. Fue una elección que nunca había tenido la derecha en la historia. Y tiene que ver con que todo el Frente Amplio que había votado por con Beatriz Sánchez, que fue un 20%, se fue para la casa, claro, y el miedo a Chilezuela levantó un nuevo electorado que es de derecha o es conservador o no le importan los asuntos públicos y por lo tanto no vota.
Yo tiendo a pensar que lo que ocurrió en este caso es un mundo muy conservador, efectivamente atemorizado, no de la derecha clásica, que se incorpora a votar o que cambia su voto, y un mundo apolítico de Parisi que creo que es más complejo de analizar. Sí. Démosle más vuelta a eso. Vamos a dar un espacio para analizar lo de París y que decir que con el 99,99% de los resultados justamente José Antonio Kast quedó con 27,91%, eso hace 1.961.000 y algo de votos, y Gabriel Boric quedaba con un 25,83% con 1.814.809 votos. Revisaba ayer algunas declaraciones de ciertos analistas políticos, ciertos periodistas que hablaban, y muchos postulaban que este resultado, el resultado de José Antonio Kast, hablaba un poco del término del estallido social. Sí. Del término de esta revuelta, de esta necesidad, y que efectivamente este término se lo había ganado, más que ganárselo Kast, lo había ganado la delincuencia que se había tomado posteriormente al estallido social. El hecho de destruir algunas pymes, de saquear algunos lugares, qué sé yo. ¿Concuerdan con esa lectura o es muy pronto y es muy poca la diferencia entre Kast y Boric para poder ponerle una lápida a toda la lucha social que se hizo desde el 2019? Hay bastante de eso, no creo que sea el único factor, pero evidentemente las escenas del segundo aniversario del 18 de octubre, no las protestas, sino que la violencia y la delincuencia, que por lo demás salió de los sectores populares donde siempre estuvo y se desplegó hacia el centro de Santiago, hacia los lugares más visibles, yo creo que remeció. Y de la misma manera como factor psicológico. Sí, de la misma manera que la instalación de la Convención Constituyente, justamente por toda la improvisación que significó y por la campaña de denostación, esas campañas suelen tener algún efecto, también influyó en este miedo a las transformaciones. Pero ¿es miedo a las transformaciones? Porque también las transformaciones pueden generar esperanza, que yo creo que es lo que hubo. Que es lo que se busca. El escenario anterior. Hoy leí una columna de Herrera que habla de Robespierre a Napoleón, que en el fondo es la restauración, la reacción a los procesos revolucionarios que históricamente se produce. Pasó en la Revolución Francesa, pasó en mayo del 68, hay una suerte de péndulo. Puede ser eso. No lo sabemos. Yo insisto en que en el plebiscito del apruebo-rechazo votaron 600.000 personas más que en la elección de ayer. Claro. ¿Dónde están esas 600.000 personas? Esa es la gran pregunta. Que ganan a la segunda vuelta. Sí, ese gran punto. Para mí el punto es, hay que verlo porque hay que hacer el análisis posterior. Pero votó un 45%. Es muy poco, o sea, en verdad es muy poca gente. Es bastante menos que el 7.115.000. Claro, que el plebiscito. Y sobre todo en el contexto que se planteó la campaña. La campaña se planteó en dos ejes, o sea, nos vamos a la cresta o el orden, ¿te fijáis? Entonces era una situación muy compleja comunicacionalmente. La gente así lo entendió en teoría, en los medios de comunicación, en lo que se hablaba por Twitter, por distintas plataformas, pero no convocó. No es una elección que no convocó para la relevancia que se le quiso dar en los medios y en las plataformas digitales. Y eso nos lleva a lo siguiente, que al parecer, y antes lo hablábamos con Yanna fuera de cámara, el algoritmo nos tiene capturados. O sea, el algoritmo nos hace ver espejismos que no son probablemente a los analistas y también, al parecer, a una parte importante de la política. Y los estudios también claramente no están leyendo el algoritmo claramente, o sea, también están confundidos. Ahora, hay que decir también, los estudios esta vez sí le apuntaron, tuvieron muy certeros. Ahí la encuesta acertó. Como antecedente, Lama votó un poco más del porcentaje que votó para la elección del 2017 y menos que para el plebiscito. A eso quiero llegar. Y va a sonar a una tontera, pero creo que este tipo de pequeñas cosas pueden marcar una diferencia respecto a si la gente va a votar o no. Cuando se votó apruebo o rechazo, una papeleta, dos opciones, una línea. Claro. Cuando vas a votar el día de ayer, a mí me tocó esperar 15 minutos a la persona que estaba delante de mí para que terminara de rellenar la hoja, la sábana y vaya achicando a lo otro con algo que está lleno de candidatos y digamos las cosas como son, que obliga al votante a informarse respecto a todas esas personas. Entonces, podrá ser que esos 600.000 votantes no van a votar porque le parece engorroso el sistema y cómo se hacen las cosas en una elección que, desde mi punto de vista solamente, debería ser presidencial y no agrupar a más candidatos porque termina generando una idea de desorden y una idea de información cruzada respecto a un votante que tiene que verse la obligación
de ir informado, ¿no? Yo creo que el problema es que no se informaron. En la convención, Sí, po. en la elección de convencionales, alcaldes y concejales, también eran Una unos sábana. sabanazos. Mucho Ahora, más grande incluso. hay un tema con el presidencialismo ahí, en la simultaneidad de las elecciones presidenciales con la parlamentaria, que no era así en la transición a la democracia, se hizo calzar para justamente evitar que el presidente no tuviera mayoría en el Parlamento. Entonces, estos climas de opinión política se coincidieran y por lo tanto el presidente Claro. tenía una afinidad con la mayoría parlamentaria. Exacto. Nunca resultó. Yo- Y ah, ahora resultó un poquito más. Ahora, yo creo que la obligación es que justamente nosotros votemos informados. Yo pienso lo Ojalá, mismo que yo tú. creo que el gran problema es que mucha gente no vota informado. Pero bueno, pero ahora es más fácil, ¿eh? Pero ahora va a ser más fácil la segunda vuelta porque van a haber dos opciones. Esperamos que A lo sí. mejor van más Cristian, gente. dentro de las señales que se dieron ayer, porque de inmediato los candidatos empiezan justamente a dar sus discursos. El primero de los que ganó entre Boric y Kast, el primero en salir es justamente José Antonio Kast, o José Kast, si se enoja cosa de él. Justamente él sale a dar su discurso y da una señal un poquito más inclusiva, ¿cierto? Un poquito más convocando de repente a este centro de derecha, incluso saca el pin de su partido para asumir justamente esta carrera a la presidencia ya de manera un poquito más real. Pasemos a revisar su discurso y después lo comentamos junto a Yasna, junto a Cristian y a Lama también. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto, que nosotros los queremos acoger, que queremos que se vengan a trabajar por la libertad, el orden y la paz en Chile. Por eso también esta noche quiero de manera simbólica, y no crean que es fácil, de manera simbólica dejar este pin que me acompañó por todo Chile. Y decir que el Partido Republicano está aquí, pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir con mucha amplitud, con mucho corazón, gracias a todos aquellos, recibir a todos aquellos que nos miraban con distancia. Queremos abrazar a todo Chile. Queremos ser un gobierno para todos los chilenos, para todas las chilenas. Y por eso dejo el pin para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. A ver, esa es parte del discurso que da justamente con sus adherentes, con su señora, ahí lo decía un poco Lama, se adueñó de esta bandera chilena. Dentro de las ideas fuerzas que tenían que ver con la seguridad, él le habló directamente a las mujeres en este discurso, Cristian. Sí. Dijo a todas las mujeres ya no van a tener miedo de llegar a su casa, yo les voy a dar esa seguridad, justamente. Empieza a hacer este discurso y por eso se habla de un poco más inclusivo, de decir, oye, yo me la voy a jugar por ustedes las mujeres. Ahora, no sé si va a ser la división entre mujeres solteras y mujeres casadas. Ahí tendríamos que entrar a ver cómo toma ese cuento. De hecho, mira también cómo habla. El discurso es pausado, es tranquilo, es como cariñoso, Plano. es acogedor. Sí. Tú analizas el discurso de Boric, es un discurso político tradicional, gritando, moviendo los brazos. Son retóricas muy distintas en un país que está convulsionado en muchos aspectos y la forma que usa el candidato, en verdad, yo creo que es bien eficaz. A mí detesto decirlo, pero creo que comunicacionalmente es eficaz porque te da pausa, te da una seguridad. Él decía y repetía permanentemente, todo va a estar bien, tranquilo. Después aparece la señora, hace unos días atrás discutíamos en otro programa de televisión el tema de la relevancia de la primera dama. Y claramente en Chile es un país chauvinista, y eso hay que decirlo, es un país muy nacionalista, la bandera importa, la familia importa, la pareja importa, Bueno, los de hijos hecho, él importan. celebra con la familia y no con políticos. Exacto, sobre el y si tú, por escenario, ejemplo, a diferencia de analizáis, Boric. exacto, y si tú analizáis siempre, por eso insisto en el punto, las campañas políticas se construyen en función también del otro, en oposición. Si tú analizáis a Boric es un político que nació en el movimiento el 2011, en carrera meteórica, está candidato muy pocos años a la presidencia de la República, con opciones de ganarla. Fantástico, pero ¿cuál es la familia de Boric? Bueno. ¿Cuál es la polola de Boric? A pesar de que ya ha estado en siempre- ciertas actividades políticas y públicas, sí ha estado con Sí, la Boric. pero se ha mostrado De a él, poquito, sí. siempre se ha mostrado comunicacionalmente como un político. Y Chile es un país en búsqueda de padre y madre, y siempre lo ha sido así. El caso más tangible era Lago. Lago era el padre por excelencia de Chile.
Entonces yo creo que en ese sentido... Pero luego vino la madre. La madre, ¿te fijáis? La madre, que siempre Chile se ha movido en esas dos dimensiones. La contraparte. Es la contraparte, ¿te fijáis? Entonces en eso yo creo que... además creo que lo que hace Kast no es estudiado, es parte de su personalidad, su temperamento, claro. Y esa forma tranquiliza a un país intranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay una consistencia ahí interesante que hay que trabajar muy bien, obviamente. Respecto de perdón. Sí, dale, por favor. Respecto de lo de la mujer, él compensa la seguridad respecto de la delincuencia. Sí. Nombra el acoso, pero fue así como un guiño a este discurso de nicho que menciona. Fue como un soplido. Como que tosió. Claro, pero es el contrapeso a eliminar el Ministerio de la Mujer, Claro. a recelar de la perspectiva de género, que significa autonomía, que significa el machismo mata, que significa la corresponsabilidad en la familia, etcétera. Pero en su discurso, más allá de los guiños que intentó hacer para ampliar su audiencia, de todas maneras le costó, porque él partió agradeciéndole a Dios, Sí. a la familia, y luego le faltó decir patria, pero... Yo en un momento pensé que estaba viendo una misa del mediodía. Claro, conceptualmente es lo que dijo. Y creo que no tiene atributos personales, salvo esta calma, que efectivamente no se irrita, y eso da tranquilidad, pero no es una persona de grandes luces. No. En ese sentido se parece mucho a Bolsonaro. Pero Yasna, en el último debate, esta calma que él venía presentando y que presenta a rato, en el último debate, a mí me van a perdonar, pero se le fue a las pailas. Con la lista que le hicieron ahí. Cuando tiene que empezar a defender su programa, o sea, en algún momento llegó a hacer callar a Boric de una forma que la calma se la guardó en el bolsillo. Es que por eso, yo creo que este liderazgo recién está entrando a ponerse a prueba. Boric, en cambio, lleva una carrera larga, y si bien se estabilizó, nunca ha tenido un bajón, nunca ha tenido un gran error. Ha tenido pequeños traspiés, pero no ha tenido un desplome, ni siquiera un error demasiado grande. Kast recién se expuso a la atención y a la hostilidad del favorito, propio del favorito, en ese foro. Y su desempeño fue desastroso. Pero ¿tú dónde apuntas con eso? ¿Apuntas por lo que viene? ¿Estás pensando? Creo que... va a estar más expuesto, estás diciendo tú con eso. Va a estar muy expuesto. Ya, puede ser. Creo que en el aspecto técnico le va a costar mucho cumplir los estándares, porque además su programa económico no se sostiene por ninguna parte. Va a tener que dar vuelta al programa completo. Y si ya no se sabía el programa original, le va a costar mucho más el nuevo programa, que además lo tiene que escribir en muy poco tiempo. En cambio, el programa de Boric respecto al programa de Proboste no es tan distinto. No. Hay temas de gradualidad, pero las tiempos. reformas, la dirección de las reformas son prácticamente las mismas. Pero